Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Oigan, gracias por sus felicitaciones, por sus bellas palabras, sus buenos deseos en mi cumpleaños. De verdad, de corazón espero que en este ciclo de vida esta tribu siga avanzando, sigamos rompiendo el tabú que hay en torno a este duelo y que cada vez seamos más quienes alzamos la voz y normalizamos hablar de esto. También agradezco infinitamente las aportaciones que han hecho. Recuerden que si quieres colaborar, no hay aportación pequeña, créemelo. Puedes encontrar los botones de PayPal en las diferentes redes sociales donde puedes hacer una aportación. Y créeme que cada una de las donaciones que se reciben es utilizada para seguir trabajando en construir una realidad donde sean cada vez más personas viviendo un proceso de duelo respetado. Nuevamente, gracias a quienes ya han colaborado con este proyecto. Recuerda que estamos próximos a iniciar un programa de acompañamiento tanatológico que está diseñado para acompañar a cualquiera que esté transitando, ya sea reciente o no. Acuérdense que pandemia nos dejó todavía muchos duelos y cabos sueltos en este caminar de la vida. Y bueno, cualquier persona que en este momento esté transitando, ya sea de manera reciente o que ya tenga tiempo haciéndolo, su noche oscura del alma, por supuesto que este programa le va a ser de muchísimo ayuda. El programa de mapa de viaje está diseñado para brindarte herramientas y recursos precisamente para afrontar el proceso de duelo de una manera respetuosa y saludable. Uno de los beneficios que puedes obtener al unirte a este programa es que puedes aprender a gestionar de una manera más saludable, más natural, más respetuosa las emociones relacionadas con tu duelo. Y por supuesto vas a adquirir herramientas prácticas de autocuidado para mantener un equilibrio durante el tránsito por tu noche oscura del alma. Recuerda que este taller está diseñado para un grupo muy reducido porque es un acompañamiento muy personalizado. Así es que no te quedes fuera, quedan pocos lugares. Inscríbete y forma parte de este grupo que está creando este mapa de viaje. Si quieres más información, iniciamos, el 31 de mayo, son 8 sesiones en miércoles, pero para más información me puedes enviar un mensaje directo a través de mis redes sociales, @duelo_respetado_podcast, y créeme que me encantará que seas parte de este grupo donde voy a tener el gran privilegio de acompañar a la creación de su mapa de viaje. Esto es Duelo Respetado. Pues el día de hoy nos acompaña Patricia Ochoa y ella nos viene a contar cómo es su experiencia, cómo ha sido su camino en este proceso de duelo. Y por supuesto, para mí es un honor que hoy nos acompañes, querida Pati, bienvenida. Gracias, Geo. Al contrario, para mí también es un honor estar aquí en tu podcast y agradecerte por la invitación. Y déjenme presumirles que Pati también es integrante de la primera generación del diplomado en consultoría tanatológica. Y cuando conocí que tiene libros y todo lo que ha hecho en su camino, yo dije, wow, tienes que compartirnos tu experiencia. Por ahí, en semanas pasadas, les dejé el enlace para que pudieran descargar su libro, que espero que ya lo hayan leído porque está buenísimo. Y bueno, de todo eso les vamos a compartir hoy. Querida Pati, cuéntanos, platícanos cuál es tu historia, cómo entras y cómo lo has vivido, cómo ha sido tu historia en el camino de este duelo gestacional. Pues mira, Geo, yo perdí cuatro bebés. Primero fueron dos niñas, era un embarazo gemelar, alrededor de los 4 meses de embarazo, más o menos, 16, 17 semanas de gestación. Y al año, más o menos, nunca hubo un diagnóstico, una causa, una razón, todo quedó así como en, pues, no sabemos.
Los niños bien, yo también aparentemente bien. Al año justamente lo vuelvo a intentar y a las 8 semanas perdí mi tercer bebé y al año exactamente ya este tercer y último embarazo sí fue como que muy cuidado, con una doctora especialista en fertilidad y bueno, con anticoagulante, con esto, con lo otro, con todas las pruebas habidas y por haber. También me hicieron un cerclaje cerca de las 11 semanas. Y bueno, a las 13 semanas, en un eco de rutina, su corazón dejó de latir. Entonces ya con esta tercer pérdida, pues bueno, así como que me vine totalmente abajo, ¿no? Digo, realmente desde la primera estuve como que en una etapa muy sombría, como de mucha lucha, como de por qué, si todo está bien, como me imagino que son historias muy similares, ¿no? Las de todas estas mujeres. Fueron duelos como muy sombríos y como que esta última pérdida sí fue como un puntapié en el sentido que dije, pues es que, ¿qué más pude haber hecho, no? O sea, ya hice todo, fue cuidado, fue con esto, fue con lo otro. Y era como si Dios me dijera, pues no te toca, ¿no? O sea, es lo que yo sentí en ese momento, ¿no? Muy incomprendidos, muy silenciados, muy prohibidos, un duelo, pues sí, un duelo que no es socialmente aceptado. Entonces ya de por sí uno carga con culpas, ¿no? Porque de repente te dicen, pues tus hijos venían bien, todo bien, tu esposo bien, entonces como que dices, pues algo hay mal conmigo, ¿no? Y luego por otro lado dices, pues hice todo lo médicamente habido y por haber y pues no se dio, pues Dios no quiere. Es como que ya con todas esas culpas y luego aparte vienen esos famosos comentarios incómodos, ¿no? Ese de que, ay, no te preocupes, luego tienes otro. Como, ay, bueno, pues sí, o sea, ya lo intentaste 3, ¿por qué no 5? ¿Por qué no 7? ¿No? O sea, como si fuera algo que vas y compras en la farmacia, lo pierdes, no importa, luego compras otro, ¿no? Es como dándole esa poca importancia, ¿no? O de repente comentarios como, ay, mira, lo importante es que te puedes embarazar. Y yo decía, eso es lo importante, no importa que se haya muerto mis bebés, lo importante es que... Entonces, como, bueno, pues yo imagino que ya te lo sabes, ¿no? Todos esos comentarios, no pasa nada, sigue con tu vida, haz de cuenta que no pasó. Y yo decía, bueno, pues si tú me preguntas cuál es el momento más, pues tu cumbre, ¿no? Tu momento cumbre de tu vida o el momento mejor, la mejor parte de tu vida, yo te diría que fue el momento en el que vi a mis bebés en el eco, su corazón latiendo, jugando en mi vientre. Pues ese es para mí la verdad ha sido el mejor momento de mi vida. ¿Y cómo pretenden que de la noche a la mañana digas, pues eso no existió, eso no es cierto? O sea, la mejor parte de tu vida se borra, ¿no? Dale vuelta a la página. Y bueno, yo llegué a pensar realmente que algo estaba mal conmigo, ¿no? Ya, con todas las culpas y demás, ¿no? Que hago tormentas en un vaso de agua, ¿no? Que no es para tanto. Mira, tal y tal mujer les pasó esto y mira cómo están y las comparaciones, ¿no? De que yo decía, no, pues sí, algo está mal, soy muy sensible o tengo una tristeza muy profunda, pero pues a mí me dolía el alma, ¿no? Entonces, pues sí, no tuve la comprensión de la sociedad, pues no hay conciencia, la verdad. Y luego también me di cuenta que les molestaba, ¿no? Verme llorar, ¿no? O sea, que eres muy dramática. Entonces de repente hay situaciones, ¿no? Tú estás como luchando con todos estos dolores y de repente hay situaciones que ves, no sé, una carriola o alguien dice un comentario y sin querer se te desborda, ¿no? O sea, sí, se te desborda y te das cuenta que la gente ni te abraza, ni te da el pésame, se crean como unos silencios muy incómodos en los que te ven como un fenómeno raro, pero no te dicen lo siento, nada. Entonces, yo me volví experta, Geo, en de repente todos los lugares donde iba ubicaba los baños, ¿no? Okay. Como para correr, esconderme, ¿no? Y luego traía toallas en mi bolsa, almohadas, para silenciarme. Wow. O sea, para esconderme y que no se den cuenta porque me daba mucho trabajo como enfrentarme a esos comentarios de, ay, la tormenta en un vaso, y qué dramática. Y entonces, yo decía, mira, me escondo, lloro en silencio y tanta, ¿no? Porque como que para la sociedad no es un fallecimiento, es como, ay, una falla de la madre, o alguien que no funciona, o pues toda esta situación, ¿no? Sí. Y bueno, para no,
hacerte muy largo el cuento, pues yo por esa necesidad un poco absurda, ¿no? De pertenecer, ¿no? Sí. Porque pues no es un duelo socialmente aceptada, pues sí, intenté silenciar mi llanto porque de repente no encuentras esa forma, ¿no? De decirlo de manera que le haga justicia a lo que sientes. Uh-huh. Y porque también estás segura de que no te van a comprender. Incluso, no sé, como que siento que se juntaron muchos factores en este camino gestacional, como un poco en contra, ¿no? En mi caso en particular, ¿no? Desde el médico que me sugirió mentir, ¿no? De la edad gestacional, sobre todo de mis gemelas, y te lo dicen en un momento en el que estás atarantada, que tú dices, pues ellos saben, como que, no sé, o sea, fue muy raro porque me dijo, oye, mira, te sugiero que pongamos menor edad gestacional, porque si no, vas a necesitar un certificado de función y luego es un relajo con los cuerpos de tus bebés y vamos poniéndole que tenían menos, ¿no? Entonces como que yo de un momento dije, no, pues si es menos complicación, pues lo hacemos, ¿no? Claro que después me arrepentí porque, como tú lo has dicho, ¿no? En muchos podcasts, o sea, no es que una cosa esté bien o mal, sino que le den a la mamá el poder de decidir, ¿no? Exacto. Que sí, que no. A mí yo hubiera preferido 1000 veces que me dieran mis cuerpos, no me hubiera importado el trámite y demás, porque pues finalmente cuando mentimos en la edad gestacional, lo que sucedió con sus cuerpos que fueron al patólogo y de ahí se quemaron junto con todos los desechos. Y para mí eso fue durísimo. O sea, de verdad fue como que yo hubiera preferido 1000 veces el calvario del certificado y el funeral o lo que sea que hubiera tenido que hacer, ¿no? Hasta también, o por ejemplo, enfrentar ese tipo de cosas, hasta, no sé, los típicos comentarios en la familia de que los primeros bisnietos, y como que de repente ves que saltan a tus hijos, ¿no? Como que no cuentan, no existieron, porque no nacieron, y luego dices, a ver, es una familia, en mi caso es una familia católica, pro vida, en contra del aborto, ¿no? Pero no cuentan mis hijos. Claro. O sea, tal vez si yo los hubiera abortado voluntariamente, que no es el caso, pero suponiendo, ahí sí me hubieran echado pleito, ¿no? Me hubieran dicho, ¿cómo? Si somos una familia provida, si somos católicos, ahí sí existieron desde el momento de la concepción, pero en mi caso no. Ahí sí no. Ay, no, es que no nacieron, no cuentan. Wow, es que es súper fuerte. La verdad que sí. Y bueno, pues realmente esta búsqueda un poco del libro va un poco enfocada en eso, ¿no? Como a buscarles un lugar en el mundo, a decir que sí existieron, por corta que haya sido su vida, ¿no? Y aquí, antes de que nos platiques de tu maravilloso libro, Pati, tu experiencia profesional, tu experiencia como mujer que ha pasado por esto, que lo ves cercano, ¿qué apoyos consideras que se requieren ante un duelo gestacional? Porque yo sé que lo hemos dicho mucho, que aquí lo hablamos mucho, que a veces parezco disco rayado, pero no es una persona la que ve esta perspectiva. Desde tu enfoque, ¿cuál es o qué apoyos requerimos? Porque necesitamos que esta sociedad despierte y que deje de estar en estas ambivalencias de, me impresiona esta parte, porque para esto sí cuentan desde que son concebidos y para esto no. Y así te podemos dar miles de ejemplos, ¿no? O sea, no es propiamente por este tema, sino hay muchas ambivalencias por las cuales no se reconoce nuestro proceso. Por ejemplo, el otro día alguien me decía, ¿por qué romantizas y dices que son bebés si es un montón de células? Y le digo, por la misma razón que tú me estás pidiendo que me dirija a ti con determinado pronombre, porque tú sí tienes derecho a eso y pides que se te respete, pero yo no tengo derecho a decirle bebé a lo que para mí es mi bebé. Entonces, hay como todavía mucho trabajo por hacer en la sociedad, Pati. ¿Tú qué consideras que se requiere? Muchísimo trabajo, sí, tienes toda la razón. Pues mira, tal cual como tú lo dijiste, hay muchísimas cosas, ¿no? Yo de verdad admiro todo tu trabajo, toda esta cuestión, la ley de cunas vacías, las salas donde las mamás pueden despedirse de sus bebés, ¿no? Como que hay mil cosas,
pero sí siento que algo, lo más básico, al menos en mi caso, desde mi experiencia, es simple y sencillamente generar un entorno de comprensión. O sea, de verdad yo siento que eso hubiera hecho muy diferente mi proceso, ¿no? Por supuesto, como tú dices, hay muchísimas cosas más, ¿no? Y dentro de toda esta labor que tú haces, pues generar conciencia, hablar, esto es un duelo real, esto sí pasa, es un duelo, esto sí duele, ¿no? Es un dolor muy real, ¿no? Hablar, pero sí siento que si me pidieras una cosa, yo diría generar un entorno de comprensión. ¿Por qué? Yo me di cuenta, Geo, cuando llegaron más duelos a mi vida, porque en mi libro no nada más hablo de mis duelos gestacionales, sino después otros duelos, eh, vino, haz de cuenta, la muerte de mi abuelita, un duelo complicado porque fue una enfermedad como que muy larga, esa clase de duelos en donde se mezclan muchas decisiones de qué sí, qué no, qué es calidad de vida y qué no, Sí. qué tanto es ayuda y qué tanto es prolongar la agonía, qué tanto es un ensañamiento terapéutico, o sea, como que se ponen en juicio muchas cosas. Fue un duelo muy pesado. A los 5 meses fallece de un accidente muy trágico mi mejor amiga, que fue pues Sí. como mi hermana. Fallece mi papá al mes y después la señora que me cuidó, que para mí era como mi segunda mamá. Fueron muchos duelos, ¿no? Y entonces cuando vienen estos duelos a mi vida, digo, cada uno es diferente, cada uno aprende, cada uno tiene su propio camino, ¿no? Pero yo me di cuenta que con todos estos duelos tuve algo que no tuve con los duelos gestacionales, que fue comprensión. Exacto. Y me pregunté cómo hubieran sido mis duelos gestacionales si yo hubiera tenido comprensión, un entorno que comprendiera que esto también es un duelo, ¿no? Y entonces empecé a comparar lo que viví en unos y en otros, ¿no? Y empecé a hacerme como estas preguntas. Me di cuenta de la cantidad impresionante de comentarios imprudentes que rodean a los duelos gestacionales. Y luego yo decía, ¿qué hubiera pasado si esto lo hubieran dicho en este funeral, no? Por poner un ejemplo que a lo mejor no tiene mucho que ver con mi caso, tú no llegas a un funeral donde fallece, no sé, por ejemplo, una mamá de cáncer y le dices al viudo, ay, no te preocupes, luego te consigues otra. Y tampoco le dices a sus hijos, a los hijos de esta mamá que falleció de cáncer, ay, no se apuren, luego su papá les consigue otra que esté sana. Entonces, ¿por qué si se los dices a una mamá que acaba de perder a su hijo? ¿Por qué si tú no crees prudente decir esto en un duelo aceptado socialmente, entre comillas, por qué si lo crees prudente en una mamá? O sea, como que yo me empecé a cuestionar esto, ¿no? O sea, a una mamá si le dices, luego te consigues otro, a una mamá si le dices, por ejemplo, no llegas a un funeral, digamos, convencional a decir, qué bueno que se te murió de 5 años y no de 18, porque imagínate de 18 años, no hombre, pero con una mamá si le dices eso, ay, qué bueno que fueron 8 semanas y no 20, o qué bueno que fue antes de nacer, no, o sea, como que sí siento que hay mucha estigmatización, muy poca validez y muy poca comprensión, y eso hace que esos duelos se vuelvan unos duelos muy, muy traumáticos, Geo. O sea, en mi caso personal, yo cuando empecé, porque claro, que con mis duelos convencionales, o sea, el de mi abuelita, el de mi papá, el de mi mejor amiga, pues la gente te abraza, te da el pésame, te dan teléfonos de tanatólogos, de psicólogos, de terapias, y entonces todo el mundo me decía, ve a una terapia porque se te juntaron, fueron varios duelos en 9 meses, y entonces yo empecé a ir a esta terapia, y claro que en las terapias empecé a sanar desde mis bebés, ¿no? Y ¿por qué? Porque estos duelos sí valen la pena una terapia. No sé si me explico. O sea, sí. Entonces, y yo, bueno, claro, en estas terapias, pues sí me di cuenta por ahí un poco la teoría de Boris Cyrulnik, sí. La del doble golpe, ¿no? La que dice que el primer golpe es el evento traumático en sí, llámese el asalto, la pérdida de alguien específicamente, pero el segundo golpe proviene del comportamiento del entorno. Y es lo que hace que un trauma se asiente. Y el entorno, situaciones como el rechazo, el abandono, la estigmatización, la humillación, y el común denominador de todo este entorno es la incomprensión. Entonces aquí regreso exactamente a lo que te dije al principio, ¿no? ¿Qué te gustaría o qué apoyo requiere un duelo gestacional? Yo siento que mucho, pero
si me dices algo muy básico, comprensión. Ok, maravilloso, porque efectivamente quedamos como en una zona perdidas en el limbo donde simplemente no existes, simplemente Exacto. no eres parte de las maternidades, eres parte de una estadística, eres parte de una tragedia, eres parte de un échale ganas, Sí, pero no existes, no tienes ese derecho a vivir el proceso como tú elijas caminarlo. Y ante esta incomprensión social, pues uno hace lo que buenamente puede, pero en soledad, y eso es lo que desde todas las trincheras hemos estado buscando cambiar, porque nadie merece vivir en soledad y silencio estos procesos que van a traer repercusiones a corto, mediano y largo plazo. Y bueno, yo sí quiero retomar y que nos cuentes un poquito la historia de tu libro, qué te motiva a hacerlo, que me queda muy claro que es en honor a tu camino, a tus procesos, a tus seres amados. Cuéntanos de tu libro, El mejor lugar del mundo, Camino de ujú. Duelos hacia la luz. A ver, platícanos. Me encanta cómo se te ilumina tu rostro. Sí, pues bueno, este es un libro autobiográfico donde cuento pues esto, el camino de mis duelos, desde mis duelos gestacionales a los duelos que viví con mi abuelita, con mi papá. Este, pongo, por supuesto, acento especial en el duelo gestacional porque, bueno, aquí en tu podcast pues es de lo que más se habla, ¿no? Pero en general es un duelo muy silenciado, es un duelo del que nadie habla, ¿no? Sí. Y la verdad, fueron varios motores los que me impulsaron, pero el principal fue porque estoy cansada de guardar silencio. Me cansé mucho, ¿no? De taparme para llorar, de no digas. Hijo. Entonces fue como un poco un acto rebelde, ¿no? De decir, pues lo voy a decir porque creo que se necesita generar conciencia y decirlo, ¿no? Yo siento que estoy como en una lucha contra el silencio, ¿no? Porque creo que muchas veces el silencio es lo que nos enferma, realmente lo creo. Y yo sencillamente, digo, respeto todas las formas de pensar, pero muy personal, punto de vista, no entiendo esa necesidad de tratar ciertas situaciones como si no sucedieran. Ujú. No lo entiendo, ¿no? Como fingir que nada pasa cuando sí pasa, ¿no? Y hay situaciones muy dolorosas que merecen validación. Entonces este libro, además de ser un proceso pues para sanar, pues también es esa lucha contra el silencio, ¿no? Y ha sido una herramienta súper poderosa para mí, lejos de sentirme expuesta, de abrir mi dolor tal cual, me he sentido como muy libre. De repente por ahí hay mucha gente que me dice, ay, qué valiente, ¿no? Por publicar eso. Y yo a veces siento que la valentía está antes. O sea, no es el publicar, ya es como un recurso, ¿no? Para sobrellevar tu propio proceso de sanidad y demás. Como la valentía está en el momento más doloroso, en el momento en el que más rota estás, en el momento en el que más sí, silencio y soledad sientes y aún así decides seguir, ahí está, ¿no? El publicar es una consecuencia nada más, ¿no? Que más que nada te libera, ¿no? Escribir, publicar, pues es un recurso nada más. Por ahí tengo como muy grabada en algún libro o en algún artículo por ahí Rosa Montero dice, llegó a criticar algún tiempo, ¿no? A Isabel Allende cuando publicó este libro de Paula, donde Maravilloso. platica la muerte de su hija, y también llegó a criticar un poco a Eric Clapton, el Así que hace la canción de Tears in es. Heaven, hablando de su hijo, ¿no? Que falleció, y ella decía que le parecía que traficaban un poco con el dolor, ¿no? Y después ella misma se traga sus palabras cuando publica un libro autobiográfico cuando muere su esposo, ¿no? Y Ujú. dice, pues es que en realidad es algo que te ayuda a sobrellevar la vida, eh, es algo que haces en honor a ellos, hacer algo importante con tu vida, honrarlos, defender su paso por el mundo, gritar que existieron, que cuentan, que fueron importantes, por corta que haya sido su vida. Para mí publicar y escribir fue esa herramienta como para expresar, ¿no? Mi dolor a través del arte, de la literatura, de la música, en el caso de Eric Clapton, ¿no? Entonces,
pues sí, esta autobiografía para mí fue ese recurso, ¿no? Para sobrellevar el dolor, para ponerle fin al silencio, esta ruta de palabras hacia la libertad, abrir tus heridas para que por ahí se filtre la luz a más personas. Qué belleza que se filtre esa luz. Y ahorita te escuchaba. Y es una invitación que hago, retomando esta parte de que creemos que estamos exentos de duelos y entonces juzgamos los caminos ajenos, cuando realmente todos los seres humanos hemos vivido o estamos transitando o vamos a transitar un proceso de duelo fuerte. Hay microduelos, sí, pero procesos fuertes que te simbran y todos. O sea, no hay una sola persona que no lo tenga, ¿no? Y yo les digo, procura que tus palabras sean muy dulces por si un día tienes que tragártelas. Sí. Porque claro, yo recuerdo, yo lo hice con una amiga, yo tenía 19 años, ella estaba esperando a su segunda bebé, era una compañera en la universidad, Patti, y era cuando empezaban los ecos 4D. Entonces su ginecóloga no estaba y ella decía, no importa, yo quiero ir a ver a mi hija. Y fue y se lo hizo en un lugar, o sea, exclusivo para ecografías. Y claro que llega y le dicen, oiga, pues es que esta bebé no tiene latido. Imagínate, ¿no? O sea, el impacto. Y yo me acuerdo que estaba muy enojada porque su doctora le dijo, bueno, pues hay que inducir el parto. Efectivamente ya no hay latido. Y se me hacía terrible cómo después del dolor que está pasando hay que inducir el parto. Eso es inhumano, ya sabes, ¿no? Porque claro, no lo ves desde ese enfoque. Lo que uno socialmente tiene la tendencia de hacer es, Pati, ¿qué hago para quitarte el dolor? Pero ¿qué hago porque me duele a mí y yo no sé qué hacer con mi dolor en la mayoría de los casos? O yo creo que tú no puedes con esto, entonces yo lo tengo que resolver. Sí. Y tampoco es así, porque no hay experiencia en la vida que atravesemos que no podamos con eso. Por más Dolorosa. intensa, por más extenuante, incluso donde dices, no puedo dar un paso más, pero voy a dar medio paso. Y entonces, socialmente nos falta mucha sensibilidad y me encanta que tu libro lo plasma de esta forma auténtica, de esta forma muy de desnudar el alma, y eso es algo que yo quiero agradecerte porque no es fácil hacerlo ante desconocidos. No es Sí. fácil hacerlo con conocidos. Ahora con personas que no conoces es más complicado. Y yo aprecio que hiciste eso, Pati. Muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias. Sí, pues realmente fue desnudarme y ponerme lo más vulnerable para que sobre todo las mujeres conecten. Porque yo sé que todas nuestras historias son diferentes, porque a lo mejor no todas van a creer lo mismo que yo, no todas van a comulgar con las mismas creencias, no todas van a sanar igual que yo, no todas van a necesitar lo mismo, pero hay algo que nos une y nos conecta, y es el dolor. Entonces, si yo no abría esa parte de mí, ese dolor, vean, me dolió, estoy aquí, pues no iba a poder conectar con todas, ¿no? Y yo siento que ese punto que conecta, a pesar de todas nuestras diferencias en cuanto a experiencias y formas de sanar, era eso, ¿no? Entonces fue por eso que yo, pues me abrí y lo dije todo así, y de verdad, cuando lo lean se van a dar cuenta que yo de verdad cuento todo, con puntos y comas, cada paso de mi proceso, cómo fue que me inducieron el parto cuando perdí a mis gemelas, cómo fue todo el proceso, ¿no? No para dramatizar el asunto, para ser real, para ser verdadera y auténtica, porque si alguna mujer a lo mejor no conecta con mi forma de sanar, sí va a conectar con el dolor, ¿no? Y yo en lo personal me sentí muy aliviada cuando veía que otras mujeres también les dolía, ¿no? O cuando conocí otras experiencias, yo decía, es que eso me está pasando a mí, no soy la única, no estoy mal, no soy anormal. Entonces como que eso alivia mucho el alma, y una de las finalidades también de este libro fue esa, ¿no? Darle voz a las mujeres y que conecten con algo que es real. Exacto, porque es bien importante aterrizarlo a la realidad y decir,
oye, no lo estoy inventando, no lo estoy exagerando, no lo estoy sacando incluso de contexto, es real, Ujú. a su forma, con la historia personal, con las herramientas que cada persona trae, pero es real. Pati, vamos cerrando porque aquí Sí. no podemos estar horas, pero a mí me gustaría que antes de cerrar nos compartieras qué les dirías a estas mamás y estos papás que están iniciando en este camino que nos encantaría que nadie viviera, pero sabemos que es una realidad, es así un poquito fuera de nuestras manos. ¿Qué les compartirías? Ay, pues bueno, primeramente les digo que no están solos, em, que busquen ayuda, que sí la hay, que sí hay mucha ayuda específica para este tipo de duelos, a pesar de que la gente de su entorno cercano tal vez no se los sugiera o tal vez no los comprenda o tal vez no haya acompañamiento, que busquen, porque existen muchísimas personas que han pasado por lo mismo y personas con las que uno puede sanar, ¿no? Como esta tribu maravillosa que tú has creado. Para mí este podcast de Duelo Respetado fue realmente maravilloso. Fue un bálsamo escuchar que otra mujer había sentido lo mismo que yo. Bueno, alivia el alma, no te sé decir por qué, pero alivia muchísimo. Entonces, que busquen ayuda, que no se sientan solos. Y bueno, por otro lado, seguir con este camino, ¿no? De hablar, para que se crea más conciencia y para llegar a todas esas personas a lo mejor que lo están viviendo solas y que no saben, ¿no? Que hay formas de vivir este duelo de una manera más contenida, más acompañada, más llena de, o sea, el dolor, por supuesto que es el mismo, ¿no? Pero sí hay una forma más contenida y amable y linda de vivir este proceso, ¿no? Así es, así es. El dolor compartido siempre será menos intenso. No porque me lo quite y te lo pase, sino porque la comprensión que bien mencionaste también ayuda a aligerar el pesado camino que de pronto se torna muy oscuro, más oscuro cuando se vive en soledad. Claro. Muchas gracias por compartir, Patti. Muchas gracias por hacer este texto maravilloso, por nuevamente por desnudar tu alma. No, pues gracias a ti, Geo, por esta invitación. De verdad me siento muy, muy honrada. Y bueno, pues espero que mi libro por ahí le dé algún acompañamiento a más de alguna o alguno, ¿no? Que estén viviendo este proceso. Muchísimas gracias de verdad por todo. Te mando un abrazo grande, Patti, y también a ti que nos escuchas y nos acompañas el día de hoy. Nos veremos ya en una próxima sesión, pero no quiero cerrar sin enviarte este abrazo y confirmarte, ¿no? Como bien lo mencionaba Patti, que no estás sola, que no estás solo. Somos muchísimas personas que hemos atravesado y seguimos como parte del camino, porque sabemos que esto no se acaba, es parte de un camino de vida y que en esta tribu, bueno, a veces unos estamos con un humor que podemos sostener a otros y a veces los otros nos sostienen, pero eso es lo lindo de ir creando esas tribus para validar este proceso de duelo. Te agradezco tu compañía, por hoy me despido de ti, te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.